Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías al mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, hermanos. Gracias una vez más por poder compartir este tiempo de alabanza y glorificación a nuestro buen Dios. Ahora sí damos paso a nuestro pastor a cargo del mensaje en esta mañana. Gloria a Dios. Bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos sabe prodigar durante la semana. Amén. Y el día domingo siempre es un día especial y separado en cada una de las familias cristianas. Los que somos cristianos separamos el día domingo para estar de lleno en la casa de Dios. Amén. De completo desde temprano en la casa de Dios y volver en la noche para acabar nuestro día en el mejor lugar, que es la casa de Dios, hermano. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana estamos celebrando el Día de la Familia, ¿no? Para los que no sabíamos, hoy es el Día de la Familia, ¿verdad? Pero no hemos programado nada para hoy, ningún evento especial. Esperamos el próximo año, en esta misma fecha, poder tener un almuerzo unido. Amén. Un almuerzo unido el próximo año, todas las familias de la iglesia aquí participando. Amén. Pero sí hay un tema bastante interesante, y el tema de esta mañana concerniente a este día importante es el carácter del cristiano, la obediencia. La obediencia es el carácter del cristiano. Amén. Vamos entonces a estar estudiando este tema interesante, y en la noche no se olviden de 5 a 6 de la tarde el discipulado, y de 6 a 7 y media Apocalipsis. Amén. Seguimos estudiando Apocalipsis con la profundidad de la palabra del Señor. Amén. Jeremías 35. Vámonos a Jeremías capítulo 35 en esta mañana. Jeremías 35, versículo 1 al 16. Jeremías 35, verso 1 al 16. Jeremías 35, verso 1 al 16. Leemos la santa y bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos,
e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Verso 8. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Verso 11. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Terrible, ¿no? Verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, para obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Terrible, verso 15. Y envié a ustedes todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras los dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Verso 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Vamos a orar a nuestro Señor. Eterno Dios, te damos gracias por la sabiduría que emana de tu palabra, eterno Dios, y que nos bendice en esta hora para adorarte, alabarte y glorificarte a través de la lectura y la reflexión de tu santa y maravillosa palabra. Permítenos, Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe toda verdad y justicia, quien guíe nuestras vidas en esta hora a estudiar, aprender, conocer más de tu divina palabra, eterno Señor, para poner día a día en nuestros pasos los mandamientos que tienes aquí para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el santo nombre de Cristo tu Hijo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, hermanos, los recabitas eran un linaje llamado Ceneo, que databa de la época de los jueces. Jeremías ya estaba al final de la época de la monarquía. En Jeremías estamos hablando cerca del año 586 antes de Cristo, ¿verdad? Pero cerca de 700 a 800 años antes de Jeremías ya estaban los recabitas, ¿ve? Ahora, los recabitas eran descendientes de un tal llamado Jonadab, hijo de Recab. Y este Jonadab, hijo de Recab, había organizado el estilo de vida de los recabitas, ¿verdad? Y había hecho de que ellos guardaran estos mandamientos durante todas sus generaciones, obedeciéndolas, ¿verdad? Tomando al pie de la letra todo lo que ellos habían ordenado. Por ejemplo, los recabitas no tomaban vino. Ellos no tomaban vino, o sea, hubieran sido buenos bautistas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos no tomaban ni una gota de vino, ya que se les había ordenado a ellos no tomar vino.
Se les había ordenado también, por ejemplo, no morar en tiendas, ni plantar viñas. O sea, ellos tenían que tener una vida sedentaria, ¿verdad? Tenían que tener una vida nómada, viviendo de un lugar hacia otro, en constante movimiento. ¿Para qué? Para no aferrarse a las cosas materiales. No les permitían tomar vino, porque bien dice la Biblia que en el vino hay... ¿Qué hay en el vino? Disolución. En el vino hay disolución, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa disolución? Pleito, peleas, contiendas. Mire usted cómo van esas mujeres, esas polladas, ¿no? Bien arregladas, así altas, así, con todas maquilladas, todo así. ¿Y cómo salen? Saliéndose el rímel por acá, toda moreteada por un lado, toda despeinada, con el taco roto. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución. En las bebidas alcohólicas hay pleito. Amén. Amén. Eso es lo que produce las bebidas alcohólicas. Por eso los cristianos no tomamos. Amén. No brindamos. Amén. Uy, le gusta brindar, creo. Los cristianos no brindamos, hermano. Amén. No, pero la familia en la Navidad. Y yo, está bien, nada, hermano, mi gaseosita, yo feliz con mi gaseosa. No, pero acá para los canelones, ¿no? Para la lasaña, para que baje el chanchito, suavizadito, ¿no? Para que baje la grasita. Tómese un mate, hermano. Claro, tómese un mate, tómese una hierba, algo calientito, le va a bajar también. Amén. Pero los cristianos no buscamos tomar alcohol, ya que nuestro propio cuerpo produce ese alcohol que necesitamos. Tomando azúcar o comiendo alguna fruta, ya eso se fermenta y produce el alcohol que nuestro cuerpo necesita. Amén. Ahora, ciertamente que la Biblia no condena específicamente, ya que en el pueblo de Israel también tomaban, así como hoy en día es costumbre tomar en el norte la chicha de jora, ¿verdad? Pero no se lo toman para emborracharse, por ejemplo. Ellos lo toman como un tipo de refresco, ¿verdad? Entonces, ciertamente la Biblia no condena eso, pero nosotros vivimos en una cultura, la cultura latinoamericana es una cultura que de manera innata, por naturaleza o por tradición, como usted quiere llamarle, es una cultura alcohólica. ¿Ve? La cultura asiática, la cultura europea no, pero la cultura latinoamericana sí, por naturaleza es alcohólica. Y usted le dice a un cristiano latinoamericano un vasito, solo para brindar, no hay problema, se tomó toda la caja. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Ve? Entonces, preferimos nosotros, aparte para no ser de tentación a nuestros hermanos que han salido también de este mundo del alcoholismo, ¿verdad? Porque hay hermanos que han salido del mundo del alcoholismo y ven que el hermanito brinda o el hermanito toma un poquito, entonces el hermanito que ha salido, si el hermano es fuerte, yo también, ya no le vemos al hermano un mes, ¿verdad? Se le fue la fuerza. ¿Por qué? Porque a veces somos hasta de piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Mejor no tomo. Yo ningún tipo de bebida alcohólica tomo, hermano, porque en realidad por la misma gastritis que tengo, cualquier cosa fermentada ya me levanta ahí la acidez. Entonces no puedo tomar, ni debo, ni me gusta, ni lo haría tampoco. Amén. Amén. Entonces es un buen ejemplo el que nos ha dejado la Biblia a cada uno de nosotros. No, pero como Pablo le decía, toma un poco de vino, ¿no? ¿Y usted es Timoteo? No, usted no es ni Karina ni Timoteo, usted no tiene por qué tomar, hermano, vino, ¿verdad? Ahora, el vino que tomaba, que Pablo mandó a tomar a Timoteo, no era vino fermentado, era jugo de uva. Y se ha comprobado médicamente que el jugo de uva para la gastritis hace muy bien. ¿Ve? No el fermentado, sino el jugo de uva. Por ejemplo, mi esposo sufre bastante de su estómago, es la falta de un horario de comida cuando ella era bastante joven. Eso le produjo la gastritis fuerte, una gastritis crónica. Entonces cuando ella se enferma por hacer un poco de desorden, sabe que en Lima ¿qué es lo que más come en Lima?
Mostrito, dice. ¿Ya qué es el mostrito? Para los hermanos que no saben. El chaufita con su pollo a la brasa, ¿no? Le llaman mostrito y su ensaladita, ¿no? Hay el monstruo que es más grande y es un cuarto, pues. ¿Se da cuenta o no? Entonces, esos desórdenes que uno a veces comete, mi esposa a veces y yo nos desbandamos así. A mí no tanto, pero a mi esposa sí le produce un poco de problemas estomacales. Entonces, ¿cómo le regulo? Haciendo el jugo de uva. ¿Ve? Durante una semana, jugo de uva todas las mañanas en ayuno, vuelve a la normalidad. Entonces, eso es lo que Pablo le recomendó a Timoteo. Pablo no le dijo, vaya a comprarse un buen vino añejo y tómese todos los días su copita. No le dijo eso a Timoteo. Le dijo que use el jugo de uva como remedio. Pero ahí dice vino. Sí, pero hay que estudiar qué significa vino. Lo que es vino para nosotros no era vino para la cultura judía. ¿Amén? Amén. Claro, porque para la cultura judía en la época del apóstol Pablo, una cultura que estaba invadida de las costumbres griegas, que estaba invadida de las tradiciones griegas. Los griegos les gustaba muchísimo el jugo de uva dulce. Es más, se dice que el jugo de uva se reducía a 1/3 de su volumen para hacerlo más dulce, y eso es lo que les gustaba a los griegos. Y que por ende los judíos habían adoptado, porque era una cultura que se había helenizado. Los judíos eran una cultura helenizada y tomaban también el jugo de uva, no se tomaban el vinito añejo. Eso no tomaban. Eso sí lo tomaban los que eran alcohólicos en el pueblo de Israel, pero no lo tomaba el pueblo de manera ordinaria. Amén. Por eso el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículos, si usted lee allí, dice que los niños de Jerusalén le pedían a sus mamás, después del asedio de los babilonios, mamá, dame un poco de vino y un poco de pan, dice que le pedían. ¿Ve? ¿Por qué no? Porque no había comida en Israel. Ahora, imagínense los niños de 3, 4, 5 años tomando su vinito. No, ¿qué le estaban pidiendo? Le estaban pidiendo el jugo de uva, porque Israel es una región en donde escasea muchísimo el agua. Y entonces, como escasea muchísimo el agua, estamos hablando de Medio Oriente, entonces no hay pues agua San Luis, no hay San Mateo, no hay pues agua cielo. Entonces, ¿qué tomaban ellos? Jugo de uva. Jugo de uva. ¿Amén? Amén. Era el refresco que ellos tomaban. Pero a los recabitas se les había ordenado que no tenían que tomar nada de esto. Entonces ellos tenían por característica ser ¿qué? Obedientes. Hermanos, el término hebreo para la palabra obediencia es shama. Y en el hebreo, shama significa en el español lo que sería oír. Oír. O sea, obediencia tiene una raíz hebrea en el término hebreo que significa oír. O sea que para los judíos la obediencia es más que aceptar o acatar una de las órdenes que te dan. Para la cultura hebrea, el obedecer es también escuchar y oír atentamente lo que se dice. Amén. Amén. Hay algunos que queremos, obedéceme simplemente para que vaya, y no queremos llenar su mente de conocimiento, ¿no? A veces decimos a nuestros hijos, haz esto, ¿por qué? Porque soy el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque soy la mamá y me tienes que obedecer. Lo correcto es enseñarle por qué debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque la obediencia, en el término hebreo, es una obediencia que se adquiere después de llenar de conocimiento la mente. O sea, hay que llenar de conocimiento, hay que hacerle entender por qué es que debe obedecer. ¿Amén? Amén. Pero el término griego, obediencia, es hupaku, ¿ok? El término griego, obediencia, es hupaku, que significa estar debajo de alguien o estar debajo de una autoridad. Entonces, para los griegos, la obediencia era más que simplemente acatar. La obediencia era estar subordinado, estar debajo de una autoridad y comenzar a cumplir lo que esa autoridad nos estaba enseñando, nos estaba diciendo que hagamos. Hermanos, quiero enseñarles en esta mañana que todo cristiano es obediente. Amén. 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 Todo buen cristiano es obediente.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:14, el apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed, ¿qué? Sobrios. ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio, ¿verdad? Dios no quiere que seamos ebrios, amén. Amén. Dios quiere que seamos sobrios. Y Pedro dice, sed sobrios, es una orden. Estén en sus cabales, eso es lo que quiere Pedro. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo será manifestado? En su gloria, cuando venga por segunda vez. No se pierda Apocalipsis porque está tremendo. No se pierda, así que vamos a ver Apocalipsis. Y luego dice el versículo 14, como hijos obedientes. Oiga, Dios quiere hijos obedientes. ¿Usted qué hace con su hijo desobediente? Le aplica la ley, ¿verdad? Chicote, ¿verdad? Le aplica la ley. Ahora, si usted hace eso como hombre, pregunta, ¿qué no hace Dios como Padre Celestial? Así que aquí no hay eso de que yo peco, me limpio la boca, no pasó nada acá. No, peque nomás, va a ver cómo el Señor le va a castigar duramente, porque Dios quiere que participemos de su santidad. Amén. ¿Amén? Amén. Ese es el propósito del castigo de Dios. Ese es el propósito de la disciplina de Dios en el creyente. Corregirnos para que andemos en la santidad de Dios. Amén. ¿Amén? Así que no, la salvación no se pierde. Sí, pero no se pierde. Usted tiene que andar rectamente como un recabita. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos recabitos hay acá? Amén. Amén, obedientes, ¿no? Recabitos. No, entonces no me compro mi casa. No, compre su, que tiene posibilidad, compre su casa, plante su viña. Pero cuando quiero decir recabita me refiero a la obediencia de estas personas que son un ejemplo para nosotros. Ojo, ¿eran creyentes? ¿Eran cristianos los recabitas? No, no eran cristianos, no eran creyentes, pero ellos obedecían a lo que un hombre les decía. Pregunta, ¿obedece usted a Dios en su palabra? Es un gran ejemplo, ¿no? Amén. Claro. Si estas personas, ojo, si estas personas obedecían lo que un hombre les decía, ¿cómo nosotros no vamos a obedecer lo que dice la bendita palabra de Dios? Vamos a seguir estudiando, hermanos. La Biblia nos enseña que existen cinco áreas donde todo creyente debe ser obediente. Existen 5 áreas donde todo creyente debe ser obediente. Número 1, dice, en el área espiritual. En el área espiritual. Todo creyente es obediente a Dios y a su palabra. Todo creyente es obediente a Dios y a su palabra. Hermanos, esta es la primera área donde Dios quiere que aprendamos obediencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio 13, versículo 4. Dios le dice al pueblo de Israel, y por ende Dios quiere que aprendamos del ejemplo de Israel. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hermanos, esto Dios se lo decía al pueblo de Israel, pero hay que aprender del pueblo de Israel lo que Dios le decía. Así que si Dios le decía esto a Israel, siendo su pueblo, ahora que nosotros somos pueblo de Dios, ¿no cree que Dios también nos dice eso mismo a nosotros? ¿Sí? Dios también nos dice a nosotros que tenemos que andar en pos de Jehová nuestro Dios, que a Él tenemos que temer, que tenemos que guardar sus mandamientos. Se llama obediencia, hermano. Y dice, y a Él escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. No sé cuántos quieren amar a Dios, hermano. Por eso la Biblia dice, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, qué maravilloso es esto. Que aprendamos el amor a Dios. Y vamos a ver eso en la noche también, cuando se deja el primer amor.
cuando nos aferramos más a las formas que a la comunión. Amados hermanos, quiero que entendamos en esta mañana que Dios quiere que obedezcamos su palabra. Así como Dios le ordenó a Israel amarle y obedecerle, Dios nos enseña también eso. Y ojo, nos enseña a los padres que tenemos que mostrar a nuestros hijos la importancia del amor a Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, y pondrás esta ley que yo te mando en los postes, y pondrás esta ley que yo te mando en los dinteles de tu casa y en las puertas de tu casa, y al levantarte y acostarte la recordarás. ¿A quién? A tus hijos. Hermanos, hacer esto es maravilloso porque nuestros hijos van a tener siempre la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Coja, ponga cuadros con textos bíblicos en su casa. Yo llegué a la casa de un pastor que hasta en el baño había había textos bíblicos pegados, hermano, hasta en el baño. ¿Sí? Decía, Dios es limpio, Dios es ordenado, sea ordenado y deje limpio. Amén. ¿Amén o no? Amén. Amén, hermano. Hermanos, en todo lugar donde nuestros hijos entren, si no quiere que su hijo coja algo de la nevera, ponga grande allí. Ponga grande allí. No coger, Dios lo está mirando. Proverbios 18:3. Ahí está. Yo, por ejemplo, allá en el seminario oré. Yo tengo una oficina donde tengo un montón de libros, no un montón, algunos libros que usan los seminaristas. Pero un día llegué y me encontré sin libros, hermano. Yo dije, Dios mío, si en la iglesia roban, ¿cómo estarán afuera? Dije. Y comencé a ver así, ya comencé a quitar los libros y a devolverlos. Yo le he puesto grande allí. Prohibido coger los libros sin permiso del director académico. La desobediencia es pecado. Lo puse bien grande ahí. ¿Amén o no? Claro. Ese librero está como el árbol de medio del huerto. Como tentación, ¿verdad? Pero ¿qué quería Dios enseñar? ¿Qué quería Dios enseñar? Obediencia. Porque para Dios hubiera sido muy fácil, ¿verdad? Bueno, yo estoy aprendiendo esto con Yadiel, por ejemplo. Yo lo aprendo con Yadiel. Cuando yo no quiero que coja algo, entonces tengo que ir corrigiéndole. Porque yo veo que hay muchos papás que a veces, porque sus hijos no cojan algo, ¿qué hacen? Los adornos, ¿no? Lo primero que cogen los niños, los adornos. Se van todos los adornos arriba. Todos los adornos arriba. ¿Para qué? Para que no cojan nada. Yo no, yo lo dejo ahí. Ya lo veo al bebé que ya está en su andador, corre. Y le brillan los ojos así, por algo que mira. Y comienza ahí pues a querer agarrar, entonces yo ya estoy mirándolo, ¿no? Como Dios, pues, ¿no? Claro, como Dios miró a Adán cuando Adán estaba así, pues, ¿no? Con Eva. Entonces, si yo se lo quito, no le enseño obediencia. ¿Sí o no? Porque Dios, si quitaba el árbol del huerto, no le enseñaba obediencia. Eso tiene que estar allí para que aprenda a obedecer. Entonces se lo dejo allí, escojo una ¿cómo le explico? ¿Ha visto esos folders de Vinifan? Unas varillas que son lo que es plásticas, ¿verdad? Entonces cuando ya el bebé está así, que entonces despacito le doy y le digo, no. Me queda mirando. Y hace eso. Y comienza de nuevo, se da la vuelta, y cuando yo me volteo para verlo, él hace así. Me mira, pero no toca, hace así nomás. 8 meses, pecador, pues, pecador. De nuevo, voy, una más, no. Me mira y se va. Entonces, cuando yo estoy caminando y veo que él va a coger algo, le digo, Yadiel, no. Me mira y se va. Entonces, eso es lo que Dios quería que Adán aprendiera. ¿Ve? Porque para Dios hubiera sido fácil coger el árbol y llevárselo por otro lado. Para que no coja. O agarrar el árbol y ponerlo alto, pues, ¿no? No, Dios lo puso allí para que aprendiera obediencia. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere que aprendamos obediencia. Por eso la Biblia nos enseña a no ser desobedientes.
a Dios, a no ser desobedientes a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, que es un texto mal utilizado por algunos. Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 3, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? La palabra de Dios. La ley. La ley de Moisés fue la palabra dicha por medio de los ángeles. Luego dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué pasaba en la ley cuando alguien pecaba? Muerte. De frente, muerte. Desobediente al papá, muerte. Borracho, muerte. Homosexual, muerte. Oye, que eso estaba peor que los países musulmanes, ¿no? Era muerte, ¿verdad? Versículo 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de la experiencia, sino del mensaje de la salvación. O sea, hay creyentes que se pueden deslizar de ese mensaje de la salvación. Y luego dice: la cual habiendo sido anunciada, ¿ves? El mensaje anunciado por el Señor nos fue confirmada por los que lo oyeron. O sea, hay creyentes que tienen la palabra de Dios. Ojo, ¿ah? Hay creyentes que tienen la palabra de Dios. Hay creyentes que miran la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice que hay que amar al prójimo. Y que la palabra de Dios dice que tenemos que sujetarnos a toda autoridad. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿tienen la palabra firme o no? Tienen la palabra de Dios allí. Pero estos cristianos, que son cristianos, son hijos de Dios, a veces no quieren cumplir. Cuando la Biblia dice que más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Ah, no, hoy día no ofrendo. Me guardo para mi chifa. Ay, me guardo para, no sé, para otra cosa. No doy mi ofrenda misionera. No, que el misionero se aguante. El siguiente mes voy a dar. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. O sea, quiero que entienda que Dios quiere que obedezcamos la palabra. Porque, ojo, si la palabra estaba dicha en la ley y los judíos que no cumplían esa palabra dicha, Dios los castigaba en la ley. Ahora en la gracia hay una palabra que está dicha, los mandamientos de Jesús, la ley de Cristo. Amén. Y si los cristianos no cumplen esa ley, sino que se descuidan de cumplir esta ley, ¿Dios qué va a hacer? Dios castiga. Amén. Dios también castiga. Por eso es verdad, Dios es amor, pero también es justicia. Amén. Dios es amor, pero también es santidad. Sí, Señor. Así que Dios ama que sus hijos sean obedientes. El ejemplo más grande de obediencia para nosotros, ¿quién es? Cristo el Señor. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Hebreos 5, 7 al 8. Dice la bendita palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, muchas veces no aprendemos a obedecer hasta que no nos cae, ¿verdad? Ya recordamos siempre las frases célebres de las mamás, ¿no? No me busques. No me busques, ¿no? Esas son las frases célebres de las mamás. Me vas a encontrar. Me vas a encontrar, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos quieren enseñar obediencia. Y a veces padecemos porque no o a cuánto les gusta haber sido corregidos por sus papás. A nadie, ¿verdad? A nadie nos ha gustado ser corregidos. Pero dice la Biblia que eso, aunque en el momento produce lloro y pesar, luego produce ¿qué? Frutos benditos de obediencia. Amén. Hermanos, así que alégrese cuando Dios lo disciplina. Conténtese cuando Dios lo pone en pruebas, porque eso le ayuda a crecer. Amén. Amén. Así que en el área espiritual, número 1, en el área espiritual, todo creyente debe ser obediente a Dios y a su palabra. Obediente a Dios y a su palabra. Y si el pastor dice algo que es conforme a la palabra de Dios, usted tiene que obedecer no al pastor, sino a la palabra de Dios.
Amén, porque ese pastor está hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Pero si ese pastor habla algo que no es conforme a la Biblia, no tiene por qué obedecer. Es un farsante, un sinvergüenza, un mentiroso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está hablando mentira, no habla la palabra de Dios. Por eso dice bien el libro de Isaías, a la ley y al testimonio. Y todo lo que no sea conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, quiere decir que todos los judíos, cuando escuchaban algo nuevo, decían, vamos a ver la ley. Y si no es conforme a lo que la ley de Moisés dice, no sirve para nada. ¿Amén? Igual nosotros, ya no con la ley de Moisés, sino con las palabras de Jesucristo el Señor. ¿Amén? Segunda área. En el área matrimonial, toda buena creyente es obediente a su esposo. En el área matrimonial, toda buena creyente es obediente a su esposo. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 3. Las ancianas asimismo sean, ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, en el griego es diablas, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso nuestras hermanas jóvenes, solteras, deben reunirse con las damas. Amén. ¿Amén? Hay iglesias donde hacen la separación, damas y señoritas. No, acá las señoritas tienen que estar con las damas. ¿Aprendiendo qué? Ahí dice la Biblia, aprendiendo las cosas de la casa. Ay, pero estamos en pleno siglo XXI. Sí, estamos en pleno siglo XXI. Pero en este mismo siglo hay un montón de pirañitas. Hay un montón de hogares destruidos. Hay un montón de niños y adolescentes que sufren la ausencia de papá y de mamá. ¿Se da cuenta o no? Entonces, no es el siglo, es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, queremos que las señoritas aprendan de nuestras hermanas mayores. ¿A qué? Las cosas buenas de la casa. A que aprendan a ser obedientes, amantes de sus maridos, amantes de sus hijos. Y que eso no es menospreciable. Eso es maravilloso. Oiga, ser madre es un don muy grande que Dios da. Es una bendición muy grande que Dios entrega a sus hijos. ¿Amén? No está mal ser profesionales. No está mal llegar a la cumbre, como yo le decía a unas señoritas cuando predicaba en la iglesia Ored. Les decía, hermanas les decía, no está mal que aspiren hasta de repente ser presidentas de la república, ¿verdad? Y tener maestrías y doctorados y todo, pueden tener todo lo que quieran, pero ojo, el día que se casen, lo más importante va a ser sus hijos y su esposo. Amén. ¿Amén? O sea, eso es así. Uno puede llegar a ser hasta tener maestrías, doctorados en ingeniería, física termonuclear, llega a ser la NASA, llega a ser presidente de la región América, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero cuando se casa una mujer, para Dios lo más importante es su esposo y sus hijos. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se llega a conocer eso? Se llega a conocer porque la Biblia nos enseña lo que es, lo que es la sujeción, lo que es la obediencia. Vamos al libro de Colosenses 3:18, vamos para allá. Colosenses 3:18. Dice la Biblia: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la palabra conviene es correcto. O sea que una mujer casada debe estar
en obediencia a su marido, ¿verdad? En lo que es correcto en el Señor. Esa obediencia debe ser en lo que es correcto. ¿Qué tal si un marido le dice a una mujer, por ejemplo, cristiana, muy bien, tú eres mi mujer y tienes que estar obediente porque la Biblia dice que eres obediente, vaya a comprarme una caja de cerveza? ¿Ahí tiene que ser obediente? No, porque eso es pecado. ¿Se da cuenta? No, eso es pecado, usted no tiene que ser obediente, pero sí tiene que ser obediente en las cosas que sean para Dios, en las cosas de Dios, porque ese esposo tiene que ser un líder espiritual. La palabra obediencia o sujeción en el griego es hupotazo y significa estar debajo de una autoridad, no debajo de un dictador, no debajo de un tirano, no debajo de un sinvergüenza, no debajo de un vago, sino debajo de un hombre que representa a Cristo. Amén. Ojo, los varones tienen que representar a Cristo en el hogar. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero ese es nuestro trabajo. ¿Quiere una esposa que le ame? ¿Quiere una esposa que esté con usted? ¿Quiere una esposa que esté sujeta a usted? Eso no se hace por la fuerza, eso se hace por amor. Una mujer que ama está dispuesta a entregar todo, su tiempo, su mente, su vida, su alma, porque ama. Pero no un tirano, no un sinvergüenza, sino un hombre que representa a Cristo en el hogar. Amén. Así que no solamente le cae a las hermanas, sino le cae a los varones también. O sea, no solamente es qué tipo de esposa eres, si sujeta o no, sino qué tipo de esposo eres, como Cristo o no. Amén. Porque recuerde que la relación mística de Cristo con la iglesia, oiga, la relación mística de Cristo con la iglesia es maravilloso, es una armonía perfecta. Eso es lo que Dios quiere en el matrimonio. Amén. Así que en el área matrimonial las hermanas deben estar sujetas a sus esposos. Letra número 3. En el área familiar, todo buen creyente es obediente a sus padres. Todo buen creyente es obediente a sus padres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se apedreaba la desobediencia. Si usted revisa el libro de Deuteronomio 21, 18 al 21, cuenta la historia bíblica como a manera de ordenanza, que si un papá llegaba a casa y miraba a su hijo glotón, borracho y vago, y ese papá le había corregido con vara y no entendía, y le había dado de azotes y no entendía, y le había dado y no entendía, entonces ese papá lo cogía de las orejas al hijo, lo sentaba delante del rabinato de Israel, todos los ancianos ahí con su piedrón, y le decía, muy bien, este es mi hijo, borracho, vago, sinvergüenza, callejero, pateperro, ¿no? Un pateperro porque para en la calle nomás. Así es él. Así es él. Usted le decida. Y cuenta la historia bíblica en Deuteronomio 21, que todos los rabinos de Israel determinaban el castigo. ¿Cuál era? Lapidación. Todos con su piedra tenían que venir y darle a piedradas hasta que muriera. Así se resolvía el asunto. Así se resolvía el asunto. Se acabó. ¿Usted cree que podían ser desobedientes? No, ahí estaban bien sujetos, ¿verdad? Tráeme agua. Uy, corriendo se iban a traer. Y venían felices, soy feliz, Jesús me libertó. Cantando de alegría. Hoy en día a veces el papá, la mamá dice, tráeme agua. Uy, rechistando, ¿no? Se ponen como el chavo. Pa' acá, pa' allá. No quieren. O buscan las excusas para no ser hermanos. Todo buen creyente es obediente a sus padres. Amén. Amén. En todo sentido. Todo buen creyente sabe honrar a sus padres, porque eso es ¿qué? Justo. Justo. Ya uno está, puede que uno ya no esté bajo la cobertura del hogar. Mientras un hijo está bajo la cobertura del hogar, los papás tienen la autoridad.
¿Quiere vivir tranquilo? Váyase a vivir solo. ¿Verdad? Entonces, mientras yo, por ejemplo, estaba en la casa de mis abuelos, porque yo viví con ellos bastante desde los 13 años, yo tenía que estar sujeto a ellos. Pero ya unos meses antes, yo me casaba en octubre, pero en marzo empecé a vivir solo, porque yo dije, ya tengo que aprender, pues quiero ver si me puedo mantener solito yo, y me fui a vivir solo, hermano. Ya en octubre estaba por casarme, me fui a vivir solo. Y ya pues ahora yo tenía que verme por mí mismo. Ahí aprendí que era ordenado. Yo aprendí que era ordenado. No aguantaba ver mi cama desarreglada. Tenía como sea, aprendí. Cuando llegaban mis amigos, por ejemplo, los hermanos de la iglesia, ya iban a veces a tomar un lonchecito ahí en el cuarto donde yo estaba. Yo ya estaba con mi escoba barriendo, ya, anciana, vieja, te vamos a decir. Señor, ¿por qué? Porque yo no aguanto ver mi casa desordenada, así, no aguanto. Entonces uno va aprendiendo. Vivir solo es parte de ese aprendizaje para poder casarse también. Pero mientras uno está en casa, obedezca. Amén. Y si está afuera y ya no está sujeto a la autoridad de sus padres, mantenga buena relación con sus padres. Mantenga buena relación, porque unos salen peleados de casa y eso no está bien. Nunca Dios va a bendecir a un hijo desobediente, jamás. Eso téngalo por seguro. Nunca. Un hijo que sale peleado con sus padres de su casa para vivir solo, eso no sirve, hermano. Dios nunca va a bendecir esa relación. Dios nunca va a bendecir ese trabajo, porque hay algunos que por trabajo o por cualquier cosa, si uno sale peleado, eso no va a ser de bendición. Y cuando vea a sus padres, llévele algo. Yo me acuerdo cuando ya vivía con mis abuelos, pero me iba a visitar a mis papás porque vivían lejos, a 2 cuadras donde estaba. Y que mis abuelos vivían siempre cerca de mis papás. Y cuando yo me iba a visitar a mis papás, que no son creyentes, yo siempre les llevaba arrocito con leche, o les llevaba su mazamorrita, o ya sabía que a mi mamá le gustaba comerse pues sus papitas, entonces iba y le compraba y le daba. Hermanos, eso me enseñó también a mí a honrar a mis padres. Amén. Y cuando uno llega, o llego a la casa de mi papá y mi mamá, llego llevando algo para honrarlos también a ellos. Ya no estoy sujeto bajo su autoridad, porque yo ya tengo mi propio hogar, pero aprendo a ser agradecido. Hermanos, Dios quiere que todos aprendamos en esta mañana a ser agradecidos con nuestros padres. A ser agradecidos, porque Dios permitió que ellos sean nuestros padres para traernos a la vida. Así que, hermanos, ¿usted no cree que la obediencia es importante? Sí, hermano. Así que la obediencia de un hijo hacia su padre es incondicional. El problema es que los papás acostumbran a mal. Ay, hijito, tómate la sopa y te doy tu regalo, te doy tu premio. Eso está mal. Eso es completamente mal. ¿Y sabe por qué? Porque el que tome su sopa no es un mérito, es un deber. ¿Me entienden o no? No es un mérito, es un deber. Así que tiene que tomar. Tenga o no premio, igualito tiene que tomar su sopa o comer sus alimentos. Algunos le dicen, ya hijito, anda, cómprame una cebollita, pero ya quédate con el vuelto. Porque si no le dice eso, no va. Entonces, eso no es, la obediencia no es condicional. Amén. Vaya y hágalo. Y cuando usted lo haga y es obediente, el papá, la mamá va a mirar y va a decir, mi hijo es obediente. Ahí sí recompenso la obediencia. Amén. Entonces, amados hermanos, hay que entender que en el aspecto familiar, todo buen creyente va a ser obediente a sus padres. Y va a aprender a honrar a sus padres. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Quiere bendición? Muy bien, honra a sus padres. A un anciano, ya no los veo, no voy a verlos, no, vaya a verlos. ¿Por qué? Porque eso es una bendición. Y si le toca atender a sus padres, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque sus hijos harán lo mismo con usted. Pero si no lo hace con gozo, sus hijos no lo van a hacer con gozo.
Recuerda, en el mundo hay un dicho. En el mundo hay ese dicho. El mundo da la vuelta. Miren, recién lo descubren. El mundo da vueltas. En el cristianismo también hay un dicho bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Así que cuando nos toque cuidar a nuestros papás, gloria al Señor. Enseñarles a ellos. Enseñar a nuestros hijos. Como nosotros amamos a nuestros padres, aún ancianos, ellos también deben hacer lo mismo con nosotros. Amén. Amén. Número 4. Aquí nos cae todo. Dice, en el área laboral. ¿Y que anda del día de la familia? Sí, pues vamos a entrar por ahí también. En el área laboral, todo buen creyente es obediente a su jefe. En el área laboral, todo buen creyente es obediente a su jefe. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22, ya vamos terminando en esta mañana. Colosenses 3:22, dice la bendita y santa palabra de Dios. Siervos. Ahí está hablando de esclavos, está hablando de las natachas. No está hablando de las natachas, ¿ya? Está hablando de los que en ese momento eran esclavos, eran siervos. ¿Ok? Pero si ese término lo traemos a nosotros que trabajamos como esclavos, a nosotros que trabajamos como sirvientes, ¿verdad? Entonces también se aplica a nosotros, ¿o no? Amén. Verso 22. Siervos, trabajadores, obedeced en todo vuestros amos, a vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Está el jefe. Muy bien, Salazar, trabajando hasta tarde. Así pues, jefe, sí. Acá, sabe que yo siempre todo por la empresa. Ya que bien, se va. ¿Sabe cómo se llama eso? Robo. Eso se llama robo. ¿Y sabe por qué es robo? Porque le pagan por trabajar, no por dormir. No como este hermano. No como este hermano que decíamos, ayuno durante semana. Yo no puedo ir, decía pastor, pero voy a ayunar en mi trabajo. ¿Cómo hacía este hermano? Llegaba al trabajo y se metía al baño a orar. 2-3 horas de oración. Después salía ya a trabajar y después en el almuerzo 2-3 horas más. Y salí, como no tenía una supervisión de inmediata, entonces él aprovechaba y irse a ayunar. Ese es un sinvergüenza. ¿Amén o no? Amén. No, pero está orando. ¿Y? No, pero está ayunando. ¿Y? Para eso se le paga, para que ayune y ore. No, se le paga para que produzca, para que trabaje. Y eso es robo, eso es pecado. Así que no se puede justificar la ociosidad con el Evangelio. ¿Amén? Amén. No, yo no trabajo porque Cristo viene. Y como Cristo viene, tiene que encontrarme preparadito, pues. No trabajo. Eso se llama vagadería. Eso se llama ociosidad. ¿Amén? Amén. ¿Y la madre de todos los vicios cuál es? No, pero madre solo ayuna, dice. No, hermano, no. Esa es la madre de todo, la ociosidad, la vagancia. No puede haber un creyente que esté sin hacer nada. Un creyente sin hacer nada, para mí es un signo de interrogación bien grande. Algo hay ahí, algo pasa ahí. O va a terminar pecando. ¿Usted recuerda a David? ¿Verdad? David, ocioso, en vez de salir a trabajar, a irse a la guerra, ¿qué hizo? Comenzó a caminar por el palacio real y miró a una mujer desnuda. La codició, la llevó y no pecó en adulterio solamente. También se fue al homicidio, a la mentira, al engaño, al ultraje. Oiga, fue una serie de pecados que él cometió por no hacer nada. Y la espada de Dios no se la dejó de su casa. Él mató a uno, Dios le mató a 4 hijos. ¿Cómo comenzó todo? Por ocioso. Amados hermanos, oiga, no podemos justificar. Amén. No podemos justificar estas cosas. Porque todo buen creyente debe ser obediente a sus jefes.
Miren lo que dice, y hay 3 motivos. Versículo número 22. Dice: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, tenemos que trabajar, porque al trabajar estamos agradando a Dios. Pregunta: ¿el trabajo es un mandamiento de Dios? Sí. ¿Y cristiano que no trabaja está en pecado? Está en desobediencia. Amén. Número 23, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los... Oiga, al trabajar estamos trabajando como si fuera para Dios. Así que cada vez que su jefe le pida algo, piense, es como si Cristo se lo pide. Amén. Cada vez que su jefe le pide algo, recuerde, es como si Cristo se lo pide. Pero mi jefe tiene cara de demonio. Y mi jefe es un incrédulo, sinvergüenza, hasta con malas palabras me habla. ¿Cómo voy a pensar que Él es Cristo? Usted déjelo a Él. Usted haga lo que le está pidiendo. ¿Por qué? Porque es como si Cristo se lo pidiera. Amén. Es como si Cristo se lo pidiera. Y mire que la palabra de Dios no miente. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor... ¿ve? Pueda que inclusive hasta tengan mal trato. El trato que dan a nosotros pueda que como trabajadores sea un trato injusto, pero déjelo, Dios le va a cobrar a esa persona. Y si tiene la posibilidad de ir a un trabajo mejor, vaya a un trabajo mejor. Y si no tiene la posibilidad y tiene que quedarse con ese sinvergüenza gritándole, quédese ahí, pero obedezca en todo. Obedezca en todo, porque a Cristo el Señor sirve. Y Dios le va a dar la bendición. Amén. Número 5, terminamos acá. En el área social, todo buen creyente es obediente a las autoridades de gobierno. En el área social, todo buen creyente es obediente a las autoridades de gobierno. Tito 3.1. Tito 3.1. Recuérdales que se sujeten, que obedezcan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No sé cuántos de ustedes recuerdan la famosa revocatoria. Que cuando se escogieron a los alcaldes, la primera que entró en revocatoria fue la alcaldesa. Y después varios alcaldes de varios distritos, ¿verdad? Y provincias comenzaron a entrar en revocatoria. Pregunta: ¿cuántos estuvieron felices de ir otra vez a votar? Según las encuestas, más del 74% de los limeños no quería ir a votar otra vez. Pero y ese 25%, los cristianos de Calvario. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que cuando vamos a votar nos manchen el dedo tan feo? Lo tienen que hacer. Eso se llama, creo que ya no hacen eso, ¿no? Todavía creo que sí, pero creo que la siguiente ya no. Pero hermanos, ¿a cuántos nos gusta? A ninguno. Pero hay que ser ¿qué? Obedientes. Hay que ser obedientes. Mire usted cuántas personas obedecen simplemente la regla de tránsito. ¿Cuántos? El tránsito en Lima es una desgracia, hermano. Es terrible. Uno ya está tranquilo por ahí, viene, ¡bum!, se mete. Uno está queriendo salir, ¡bum!, viene el otro por allá. Oiga, es terrible, hermano. Eso es terrible, ¿verdad? Eso se llama desobediencia a las autoridades. Cuando pasan una luz roja. Por ejemplo, y eso nos cae a nosotros también, a todos nosotros, los puentes peatonales. Si uno no cruza por un puente peatonal, está en pecado. ¿Qué tanto así? Oye, qué extremista acá. Yo como me voy para la otra iglesia, creo. Acá todo es pecado, todo es pecado. Es pecado, hermano. Gloria a Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque ese puente lo han puesto las autoridades para que usted vaya por arriba. ¿Y usted qué hace? Toreando los carros.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Desobediencia. ¿Y no es pecado la desobediencia? Yo recuerdo un reportaje de noticias en la televisión que justamente estaba la reportera mirando a los que cruzaban y lo que es trágico es acá en el hospital de la niña, ¿no? Tremendo puente, y ahí estaba la reportera y boom, cruza la señora con el hijo así, y viene la reportera corriendo y dice: señora, ¿y por qué no usa el puente? Le dice: ay, es porque no me he percatado que hay un puente. Y más allá, tremendo puente, no se había percatado, dice que había un... Eso es pecado. Amén. Así que, hermanos, ¿en cuántas cosas no pecamos? Por ejemplo, otro ejemplito más. Ahí no va a decir. Otro ejemplo más. Estamos caminando por la acera y vemos que los de Serapal han roto la vereda y le han puesto cemento. Entonces uno ve que está cerrado, pues, ¿no? Pero uno ve que puede hacer esto y puede pasar, pues, sin problema, ¿no? Entonces, ¿cuántos creyentes van y comienzan a pisar, pues? Como si nada. No, para mucho carro por acá. Eso es desobediencia, ¿o no? Porque si están cerrando ese lugar es para no pisar. O por ejemplo, va a un parque y dice: no pisar el gras. ¿Usted qué hace? Algunos hasta se echan a dormir. ¿Cómo se llama eso? ¿Y eso qué es? Pecado. ¿Cuántas cosas somos desobedientes, hermanos? Pero hermanos, Dios quiere en esta mañana que aprendamos a obedecer. Amén. Vivimos en una época donde la desobediencia es el carácter innato de los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza somos desobedientes. Pero hermanos, quiero que noten cómo eran los recabitas. Los recabitas eran un ejemplo de cómo cuando hay disposición de obedecer, se obedece siempre sin murmurar. Siempre sin murmurar. Hermanos, el carácter de un cristiano debe ser siempre la obediencia en todo aspecto de nuestra vida. En lo espiritual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral y en lo social. El creyente tiene que ser obediente. Vamos a orar a Dios en esta mañana.